Hola de nuevo, soy Alberto y estoy aquí para contarte cómo hemos fabricado un proyecto perfecto para el verano de la mano de nuestra Ion Plasma Pro. Ion Plasma Pro es una cortadora plasma para metal con control automático de altura y cama de agua. Además, incluye un generador de plasma de 45 amperios de la marca GIS, capaz de cortar metales de hasta 15 milímetros de grosor. Con Ion Plasma Pro puedes cortar con precisión una gran variedad de metales, desde acero al carbono hasta cobre, bronce o latón, pasando por aluminio, acero inoxidable y chapa galvanizada. Como ves, Ion Plasma Pro trabaja sin ningún tipo de problema todo tipo de espesor, llegando a cortar hasta 15 milímetros de grosor. En este vídeo te mostraremos paso a paso cómo hemos diseñado y fabricado una barbacoa completamente a medida en chapa de acero al carbono de 3 milímetros de espesor. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, que como ves, tenemos un montón que muestran la capacidad de las máquinas CNC de Nomad Technologies. Esta vez nos hemos inspirado en un modelo que nos ha gustado de un vendedor de Etsy. Aquí podéis ver desde diferentes puntos cómo es el modelo. Si no tienes tiempo para diseñarlo o prefieres comprar los planos directamente, puedes hacerlo. Como ves, por apenas 9 € puedes tener un diseño muy chulo y así ahorrarte el tiempo de diseño frente al ordenador. Además, en la tienda de este vendedor puedes ver cómo otros usuarios han fabricado sus barbacoas. Nosotros hemos preferido diseñarlo por nuestra cuenta con Fusion 360. Os mostramos aquí el modelo 3D final. Hay que prestar especial atención cuando queramos escribir letras o números en las chapas, incluso si queremos hacer algún logotipo concreto. Para que las partes internas se mantengan, hay que dejar unas pequeñas pestañas, de entre 1,5 y 2 milímetros como mínimo. Así, el interior de las letras se mantiene sujeto y el nombre permanece perfectamente legible. Una vez tengáis los planos en formato de XF u otro formato 2D, podéis también trabajarlo o modificarlo en vuestro programa de diseño favorito. Perfectamente podéis importar el diseño en Illustrator, como podéis ver. Por otro lado, si vuestro software de diseño vectorial preferido es Inkscape, podéis importarlo aquí y así colocar las piezas a vuestro antojo para programar el corte. Como ves, igualmente Inkscape permite editar cada nodo de la geometría sin ningún problema. Poco a poco vamos colocando las piezas que queremos cortar para no desperdiciar nada de material. Cuando lo tengamos, seleccionamos las piezas a cortar y vamos a Extensiones, Plasma CNC y por último a generar G-code de corte por plasma. En esta paleta podemos encontrar todas las opciones de configuración del corte para esas piezas. Para la fabricación de la barbacoa hemos utilizado dos planchas de acero al carbono de 1500 x 700 x 3 milímetros. Nada más que eso y nuestro plasma CNC. Colocamos las chapas sobre la base del plasma con cuidado de no hacernos daño en la espalda. Este espesor ya pesa un poco. Por supuesto, como siempre, hemos de colocar la pinza además en la chapa para asegurar un buen contacto y que el plasma funcione a la perfección. Después, cargamos el archivo de corte generado al programa Nomad Panel. Este programa es el encargado de transmitir a la máquina toda la información que se ha recogido en el archivo de código. También nos permite mover el cabezal en los ejes X, Y y Z y además establecer el origen, que es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Una vez tengamos todo listo, podemos darle a play y ver cómo la máquina trabaja. Como veis, la cama de agua recoge toda la suciedad generada en el corte. Además, mejora mucho el acabado al enfriar rápidamente la pieza. Gracias a las pequeñas pestañas de unión que dejamos, todos los interiores se mantienen en su posición. Tras unos minutos ya tenemos las primeras piezas cortadas. Antes de seguir, vamos a pausar un momento porque tengo algo que contaros. Si ya tienes en tu taller un equipo de plasma manual, puedes instalarlo en una Ion Plasma Basic y convertirlo en un plasma de corte por control numérico con nuestro kit. Es compatible con prácticamente cualquier generador de plasma que no utilice alta frecuencia. Ion Plasma Basic trabaja con el mismo software que nuestra versión Pro que os hemos mostrado en el vídeo y es la opción ideal si deseas tener un sistema de corte por control numérico para metales a un coste mucho más asequible. Si necesitas más información, visita nuestra web o escríbenos al correo que te dejamos en pantalla. Y bueno, tras este breve inciso, vamos a rebobinar y volvamos a nuestra barbacoa. Ya tenemos las piezas cortadas. Nosotros simplemente las repasamos ligeramente con la radial para evitar las aristas cortantes. Y ahora vamos a por el ensamblaje. Como veis, todo encaja perfectamente y ya tenemos nuestra barbacoa lista para disfrutar este verano. ¿Qué te ha parecido esta barbacoa hecha a medida? ¿Qué otro proyecto quieres que fabriquemos con nuestra Ion Plasma Pro? Déjanos saber en los comentarios y no te olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los proyectos que fabricamos con nuestras máquinas. También recuerda seguirnos en las redes sociales. Encuéntranos como Nomad Technologies. ¡Hasta luego!